Esta es una clase muy interesante, pero aunque yo sé que esta clase es del magnífico asteroide energía protagónica de Palas Atenea o Atenea, quiero empezar esta clase hablando del principio de género de Hermes Trismegisto. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante. Porque lo que vimos con la conjunción Júpiter-Saturno fue una representación gráfica de lo que podemos esperar de este principio de género, el principio de la creación de todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque les expliqué que uno de los planetas era de polaridad masculina y el otro de polaridad femenina, que eran dos cronocatores, que eran dos marcadores de tiempo. En este caso, Júpiter era de polaridad masculina y Saturno de polaridad femenina. Al unificarse, pues creaban. Y esto está respaldado no solo por el principio creador de todo, porque a través de la unión entre un macho y una hembra, un hombre y una mujer, pues se da a otro ser. Ese es el ejemplo más gráfico del principio, ¿no? De género. Pero bueno, hay un género manifestado en toda cosa, muchachos. No solo en el plano físico, sino también en los planos mentales e incluso los planos espirituales. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Eso lo dijo Hermes Trismegisto. Una de las leyes herméticas es el principio de generación, que dice que para crear algo necesitamos la confluencia de dos energías, una de polaridad masculina y una de polaridad femenina, siendo estas manifestaciones de una misma energía. El masculino acciona la mente racional, la lógica, lo que comprende, la logística. Por eso él entiende el pensamiento lineal. En cambio, la energía femenina es lo que no se ve, es estar en el ser, es la recepción, son los sueños, es el sentir, son las emociones, todo tiene yin y todo tiene yang. Ambas energías fluyen en armonía. Por citar un ejemplo bien claro, el lado izquierdo es femenino y el lado derecho es masculino y todo se divide en masculino y femenino. Es increíble. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque les voy a hablar de ella, la energía femenina protagónica de todo lo que está sucediendo y que formó parte de la conjunción Júpiter-Saturno, y estamos hablando de Palas Atenea. ¿Por qué? Porque cuando se unieron estos dos cronocatores en el grado 0 de Acuario, para abrir una nueva época, una nueva vida. De hecho, si ven en el canal, yo les explicaba incluso el tinte apocalíptico que traía todo esto, ¿verdad? Y antes de que se desatara todo esto del bicho, creo que el bicho ya estaba ahí en Wuhan, pero no nos imaginábamos ni siquiera por asomo las dimensiones que esto iba a tener, pero nos podríamos haber dado una idea perfectamente por lo que se veía venir, ¿ok? Porque miren, muchachos, porque cuando estamos hablando de Urano, estamos hablando de la revolución. Ya eran demasiados aspectos astrológicos que nos estaban marcando una pauta muy importante. Y bueno, vamos a hablar de ella, Palas Atenea. Atenea se le llama, Palas Atenea con doble L, Palas con una sola L. Estamos hablando de la diosa a la que se le atribuye incluso pertenecer al tribunal kármico, y desde el punto de vista de la astronomía es un asteroide que se encuentra entre Marte y Júpiter junto con Ceres, Juno y Vesta, y que se descubrió en el año 1802, ¿ok? Bueno, a ella se le atribuye ser la diosa de la verdad, de la guerra estratégica, de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia de combate, de las ciencias y la justicia. Otras corrientes le atribuyen incluso ser la diosa de la salud pública. Bueno, entonces, ¿por qué empecé hablando del principio de generación? Porque la unificación del masculino y femenino es lo que crea todo. Se crea ese vórtice energético, crea algo. Lo que pudimos ver astronómicamente en esa conjunción, cuando se unieron estos dos cronocatores, fue precisamente una representación gráfica cósmica de ese principio. Pero ahí estaba presente ella. Estaban padre e hijo,
los que comúnmente siempre daban el traspaso de dioses con sangre, con dolor y con tristeza y desesperación, los masculinos. Pero bueno, allí uno representa la polaridad masculina y otra la femenina y estaban uniendo. Pero acá estaba enseguida Palas, mira. Parecía que era el traspaso de dioses. Se le atribuía incluso ser la mítica estrella de Belén, pero ¿quién es Palas? ¿Quién es Palas además de un asteroide? Bueno, vamos a ver qué significa esta energía en la astrología. Miren, muchachos, este asteroide tarda 4.6, o sea, 4 años y medio en dar la vuelta al Sol. Retrograda durante 3 o 4 meses, cada 14 o 16 meses. Tiene un diámetro de 532 kilómetros más o menos. Su nombre se debe a Atenea y como muchos han de saber, ella pertenece a uno de los 12 dioses olímpicos. Ella es hija de Zeus, el dios de dioses, y de Metis. Metis era una titánide muy importante en el sentido de que tenía mucha astucia y era poseedora de mucha prudencia, atributos que Atenea pues heredó de su madre. Sin embargo, Zeus, que fue su primera esposa o su primera amante, unos lo dicen esposo, otros le dicen amante, fue como se estrenó Zeus. Después empezó a ser un desastre con su vida amorosa y sexual. Pero primero fue con Metis. Pero bueno, ¿qué pasaba? Pues que Zeus tenía que esperar. Zeus es Júpiter. Zeus es Júpiter, Júpiter es Zeus, para que entiendan la conjunción. Pues estaba esperando que le sucediera lo mismo que había sucedido a través de todas las generaciones, hijos que se rebelaban a los padres. Entonces cuando supo que Metis estaba embarazada, se la comió. Entonces lo que sucede es que ya no soportaba los dolores de cabeza y pide al dios de las forjas que le abra la cabeza, y de ahí sale Palas Atenea, totalmente empoderada y armada, esa diosa maravillosa a la cual se le atribuye toda la capacidad intelectual, y estamos hablando del principio de generación. Saben que ella tiene un atributo bien importante, reúne las cualidades del masculino y el femenino y es extremadamente inteligente. Entonces sale de la cabeza de Dios, del dios de dioses, de ahí se debe su inteligencia. Emana de la cabeza de Dios, totalmente armada. Y uno de los lemas de ella es: no hay arma más letal que la capacidad intelectual, la fortaleza está en la mente. Ella era una diosa tan invencible, muchachos, que ni el mismísimo Ares, que es Marte, pudo vencerla. Bueno, inclusive tuvo una disputa con Neptuno, o Poseidón, más bien Poseidón para los griegos, Neptuno para los romanos. Y tampoco lo pudo vencer. ¿Pero qué se debe? ¿A qué se debe que esta diosa es invencible? A su astucia, ya que reúne el principio de generación, reúne atributos del masculino y el femenino. Pareciera ser la encarnación del matrimonio alquímico dentro, y pareciera ser la destinataria, la heredera del trono. Incluso iba en el relato de la mitología griega, se los dejé ahí porque corta ahí, lo dejan en suspenso, nos dejan en suspenso la posibilidad de que Atenea sea finalmente la energía femenina que viene a tomar el traspaso de dioses, o cuando menos viene a vivir un papel muy protagónico en el momento que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, una cosa es que nos lo imaginemos, otra cosa es que lo supongamos por lo que dice la mitología, pero ya no solo es que lo dice la mitología, ya no solo es que lo imaginemos, es que también lo visualizamos allá arriba. Estuvo más claro que el agua clara clorada, ¿verdad? Ok, entonces esta diosa es invencible. ¿Saben por qué? Porque reúne las cualidades del masculino y el femenino en todos los atributos que ella tiene. Tan es así que si se fijan en su carta astral natal, busquen el símbolo de Palas Atenea, por favor, o de Atenea o de Palas. Nos va a indicar ahí donde la tengamos la habilidad para resolver problemas, aprovechar recursos, afrontar todas las adversidades y defender lo que consideramos justo de defensa. Por lo tanto, el signo donde se encuentre nos indicará la habilidad para utilizar sus atributos.
Algunas corrientes lo atribuyen a Acuario, otras corrientes lo atribuyen a Virgo. Es más común que vean esta energía relacionada con el signo de Acuario, pero también lo he visto relacionada con el signo de Virgo. Esta es una energía, muchachos, que se relaciona mucho con las mujeres, que se abren brecha ante los hombres, que saben navegar en las aguas de los hombres. Inclusive era un poco masculinizada porque la representación de esta diosa era precisamente eso. Era una femenina que podía nadar entre el masculino. Aunque era una diosa virgen, ciertamente, se dice que subliminaba su energía sexual. Y si ella nos pudiera dar así como la fórmula para resolver todos los problemas, porque no cabe duda que el femenino necesitamos una gran asesoría, por favor, danos la fórmula de cómo podemos resolver toda esta situación que está viviendo el mundo, cómo el colectivo femenino puede aportar. Y yo siempre les he dicho, unir ciencia y espiritualidad. Ciencia es masculino, espiritualidad es femenino. Y bueno, si ella pudiera decirles un consejo, diría, pues utilicen la inteligencia, el intelecto, la creatividad, la intuición y la estructura mental, la mente objetiva, científica, la estrategia, la diplomacia. ¡Wow! Ella practica la unión consigo misma y eso propicia una mayor capacidad de visión interna. Es decir, intuición, inspiración, unido a los poderes masculinos de coordinación, planificación, orientación, eficiencia. Todo esto se traduce en el gran potencial de Palas Atenea, a la cual se le atribuye un gran potencial ciertamente en el área del servicio social. Bueno, por eso dicen que es altamente benéfica esta energía bien colocada, y porque va a haber una gran predisposición al magisterio y a la enseñanza. Yo soy Palas Atenea en Acuario. Bueno, como ya les dije, esta diosa maravillosa, empoderada, hija de la cabeza, nacida de la mente de Dios, la hija consentida de Zeus, no fue vencida jamás en ninguna de sus batallas. Y eso también nos deja pensando. ¿Se imaginan si nosotros como colectivo femenino entendiéramos el gran mensaje que nos deja este asteroide que aparecía en el traspaso de dioses y entendiéramos la capacidad de integrar la parte racional con la parte emocional, el masculino y el femenino, el principio de creación dentro de nosotros mismos para crear una estrategia de inteligencia de grado superior que nos pudiera ayudar de forma colectiva para crear un colectivo de femeninos que fueran invencibles en este momento que la Tierra lo necesita tanto? Sí, sí, porque a ella no la venció ni Ares, que es Marte, ni Poseidón, que es Neptuno. A ella se le atribuye ser la protectora de la ciudad de Atenas. Y regresando a la conjunción, muchachos, pues esta conjunción entre Júpiter y Saturno, que ellos regularmente forman una conjunción cada 20 años. De hecho, me parece que en el 2000 fue la última. Pero hacen un ciclo combinado que fluye sobre periodos demasiado largos. Es decir, no era nada común. Esos periodos son de 240 años en un mismo elemento. Y a veces es que se interfiere otro elemento, se intercala otro elemento dentro de ese periodo. Son 40 conjunciones, muchachos, entre Júpiter y Saturno y generan un periodo de 800 años, divididos en 4 periodos de 200 años aproximadamente cada uno, que corresponden a cada uno de los elementos fuego, tierra, aire, agua. Es decir, era un acontecimiento histórico, inclusive se le adjudicaba a ser el regreso, el retorno de la mítica estrella de Belén. Y ahí estaba ella, Palas Atenea, ahí estaba, viendo, ejerciendo su energía, porque una conjunción, muchachos, desde el punto de vista astronómico, pues es la cercanía de estos astros, ¿verdad? Pero desde el punto de vista astrológico, es la fusión energética de todos estos astros. Por eso yo mucho les insisto, entiendan el arquetipo de
Júpiter, entiendan el arquetipo de Saturno, entiendan el arquetipo de Palas Atenea, unificados. ¿Por qué? Porque yo creo que no me voy a cansar de insistir en decirles el gran mensaje que dejaban. Y no se los estoy inventando. Para inventar algo así, pues tendría que haber movido los astros, ¿verdad? Pueden ustedes corroborarlo si se meten al internet y lo buscan. Entonces, espero que les haya quedado claro por qué ella es tan poderosa. Porque ella reúne los dos elementos. Porque es altamente sabia. Porque es altamente estratégica y trata de subliminar la emoción por el intelecto. De hecho, si la juzgamos así con un criterio muy duro, se pudiera decir que está un poco masculinizada. Pero se debe porque su representación es para que nosotros entendamos que siendo un femenino amasculinizado, extremadamente inteligente, extremadamente estratega, pero también extremadamente justa y extremadamente prudente, que resuelve todas las guerras, muchachos, no con violencia, no con sangre, sino con astucia, con inteligencia, con sabiduría, con estrategia, con diplomacia. Es decir, la inteligencia, la mente objetiva, el intelecto, pues puede ser obviamente más masculino, pero por otro lado, y la mente científica y la mente objetiva, ¿no? Pero por otro lado, la diplomacia es más femenino. Entonces, veamos los atributos de esta diosa que sí efectivamente está amasculinizada. Es una representación muy exacta de la energía, del mensaje que nos quiere dar. Recuerdo ahí que cuando estuve leyendo cómo venció a Poseidón, y que esto está muy interesante porque acuérdense que Poseidón fue el que nos puso la falta de claridad, la ilusión, la búsqueda del amor crístico, mágico, que empezáramos a despertar el colectivo. Y fíjense muy bien, desde nuestro libre albedrío las mujeres tomábamos dos decisiones: o nos informábamos y estábamos haciendo algo como aquí, algo que podía ser tangible, entendible, comprensible, intelectual, ciencia, espiritualidad, aunque la astrología no es ciencia, pero sí incluimos alguna información que tiene que ver con el tema científico, o nos íbamos por la ensoñación. Tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero, sin cruzar palabra, y a sufrir y a llorar y a bajar la vibración. La balanza, la integración del masculino y el femenino nos va a dar un resultado, y si no, pregúntele a Palas Atenea. Porque a ella nadie la venció. Porque ella venció al mismísimo Ares, que es Marte. Porque ella venció a Poseidón, a la ilusión. Porque ella unifica al masculino y al femenino como una estrategia para ser invencible.